la antítesis de la vieja escuela. ¿Qué es la vieja escuela? La vieja escuela es la escuela maltratante, antidemocrática, memorista, en fin, ¿no? Que fue reforzada en el régimen anterior finalmente con un esquema autoritario complicado. La nueva escuela apunta a ser una escuela que forme de manera integral a las personas, que apunte a desarrollar todos los talentos, todas las inteligencias en un ambiente democrático. Yeah. Por hacer una pintura general, ¿no? Pero para este esfuerzo queremos arrancar en las zonas más pobres, precisamente. Donde estaban las unidocentes, transformarlas, qué sé yo, con 2 o 3 profesores para que puedan tener acceso, pero no alejarles de las comunidades, porque el mayor problema fue sacarles de sus comunidades. El mayor problema justamente, no solo para el niño, para el padre de familia y para la comunidad, es de escuela. Un derecho humano fundamental, que es la bandera, el concepto que nosotros emitimos, es de que todo niño, toda niña, todo adulto necesita, tiene derecho a una escuela de calidad cerca de casa, sea en la ciudad, sea en las rurales. Lo que se cometió fue terrible en las zonas rurales porque en la idea de concentrar en un solo establecimiento se cerró las escuelas cerca a una comunidad de muchos niños y niñas tenían que transitar y tienen todavía que transitar 1 o 2 horas, varios kilómetros para ir al nuevo establecimiento que además lamentablemente no tenía los conceptos pedagógicos necesarios como para poder desarrollar. Entonces, la idea básicamente es reabrir en los casos que haya como o mejorar a esas escuelas rurales de los más pobres. Inicialmente, para este año serán 3 o 4 sitios piloto con muchas escuelas, quizás no miles seguramente, pero sí varias escuelas. En las 3 regiones del país. Exactamente. Y a partir de ello, rehabilitar lo que había en las comunidades es una idea o plantear nuevas con edificaciones, con todo. En los casos que sea necesario, estamos incluso construyendo un concepto arquitectónico adecuado a la realidad y al modelo pedagógico. En otros casos donde están las escuelas, recuerda tú que muchas de esas escuelas fueron parte del esfuerzo propio de la comunidad, que a través de las mingas... Pero les prohibieron. Les prohibieron de sus propios terrenos y del esfuerzo de, a veces de decenas de años, construyeron sus escuelas que luego fueron cerradas. Esas escuelas, recordemos, son y fueron y seguirán siendo el centro fundamental de la reproducción cultural, económica y social de esas comunidades. Cuando les cerraron, mataste a la escuela y mataste a la comunidad. Entonces, el efecto que tiene el reabrir esas escuelas o el mejorar las escuelas es reanimar a la propia comunidad. Entonces esto se va a hacer... Ahí sí hacer la participativa en cuanto al ejercicio de la educación. Por supuesto, y es que la participación no viene impuesto. Es parte de la condición de esas propias escuelas. Está en su memoria histórica, por un lado, pero también está en su cultura. Esa es la minga, de alguna manera, ¿no? Entonces esto, si se da y apuntamos hacia eso, se da en pleno diálogo y conversación con las organizaciones locales, se da en pleno diálogo y conversación con los padres de familia, tendría que dar, y apostamos obviamente con los profesores, con los chicos mismos, y la novedad es que el concepto como tal es el de que algo que estuvo incluso por ley, está por ley sancionado, es de que los gobiernos locales, los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales, se sumen al esfuerzo. Entonces, el ministerio, y se compartirá, en este caso, con una línea de corresponsabilidad, responsabilidades y los logros también, y la alegría también de que esto se dé. Entonces, y esto es bien interesante porque en una situación de crisis, de reducción incluso de presupuestos, tú puedes compartir
con el municipio, con el Consejo Provincial, acciones políticas y presupuestos para que este hecho se dé. Entonces, si tú lo ves, de entrada el concepto de participación y de corresponsabilidad está en la energía de un proyecto de esta naturaleza. Y con eso le estamos dando al país una luz en medio de tanta situación de desesperanza. Y que es una de las cosas que más nos afecta. Claro, ¿no? Y en este caso incluso está abierta la posibilidad que la empresa privada, si quieres, adhiera a cualquier sector. Y esto es un tema muy importante porque en un país con crisis, no solo económica, sino moral, en fin, ética y de desesperanza, puede ser un foco efectivamente de esperanza para que surja desde los más pobres, desde las zonas rurales, pero pensada como una escuela, primero linda, con unión, pero también mejorada, con lo mejor de la pedagogía. Entonces, ahí viene el Estado, con profesores bien formados, con conceptos y líneas didácticas y curriculares adaptadas al medio, con pertinencia local, recogiendo lo mejor de la pedagogía mundial. Por supuesto, en medio de esto, de que este planteamiento que es muy concreto, también van a decir, ¿y las bilingües cómo van a trabajar? Muchas son esas son las que van a tener prioridad. Estas son las que tienen prioridad. ¿Y cómo van a calificar? ¿De dónde van a obtener ustedes los profesores que estaban o tienen un equipo calificado para reactivar eso? Ese es un trabajo que pensamos realizarlo en estos meses, pero que deberá tener continuidad por muchos años. Este es solo el arranque, Francisco. Entonces, el punto es establecer una política que le estamos pensando como una política integral. Uno, para esta cuestión concreta que tiene que darse, pero lo otro es que estamos pensando, y ese es el paraguas, ¿no? Otro de los puntos de ingreso es, al menos este año, construir con los actores, con los profesores, una política integral docente que piense, que desarrolle en términos de política pública desde el tema de la formación hasta el tema de la jubilación, pasando por todas las fases y que se quede, espero yo, como parte de un acuerdo nacional como política para no solo este periodo, sino para mucho tiempo, porque tendrá que pensarse en presupuestos de financiamiento que dé cuenta, por ejemplo, de la priorización, de la revalorización del tema docente de los profesores que además son fundamentales en el cambio educativo, pero como política, no como parches, ¿no? Es una política integral. Y en esto yo quiero interrumpir para un poco los profesores que van a hacer cómo formar parte de esto, la relación con ellos. Hay dos organizaciones, la una que está por reconocerse o devolverle una personería jurídica y otra que estaba montada, pero que estaba montada para responder al ejercicio de un grupo político, ¿no? ¿Cómo hacer con esto? Para que empate esta unión de profesores, padres de familia y alumnos. Y ese es... otra arista de... No, es complementario y más bien te agradezco la pregunta. Los dos focos estratégicos, que no estoy hablando de puntos, sino de focos estratégicos, el proceso de cambio de la educación que a raíz del paraguas de la nueva escuela vamos a implementar, es uno, el cambio del modelo pedagógico y otro es el cambio del modelo de gestión. El modelo de gestión fue un modelo vertical, autoritario y excluyente, donde solo el Ministerio de Educación era el único actor. Lo que pretendemos es abrir la cancha para que todos los otros actores y asuman también responsabilidades. Y antes de eso, sin decirte prácticamente con el ejemplo de cómo vamos a mejorar o reabrir las escuelas rurales, ahí está el ejemplo del modelo de gestión también. Entonces esto implica que debemos integrar a los profesores que A, B, Z circunstancias o fueron callados o fueron manipulados por el poder. Entonces el punto es construir condiciones democráticas para que los profesores asuman efectivamente su rol en el aula, que es el rol más importante, pero también un rol dinamizador para la reconstrucción de su propia imagen
frente a la sociedad, frente a sí mismos y frente al país. Porque no nos olvidemos que lamentablemente la imagen del docente ha sido tremendamente devaluada. Y esto implica, por ejemplo, que debemos crear condiciones a través de la democracia para que las múltiples representaciones que existen de profesores, porque en este momento ¿hay más de dos? ¿O 3, 4 así? Grandes, pero es impresionante esta experiencia de un mes y más, por eso te decía, hay novedades que pueden incluso sorprender fuertemente, es que hay una crisis de representación gravísima en ese y en otros sectores. ¿Cómo se ha dado en la política? ¿No? Entonces, esta dispersión está en el ministerio también. Y la representación de profesores, administrativos, de todos. Múltiple. Entonces, y esto se expresa en que ya hay estas grandes, digamos, los sindicatos u organizaciones que se han dividido, otros quieren, en fin. Pero también el fenómeno que se ha dado es que 2, 3, 4, 10, 5, digamos 50, 500, que no se ven representados en ellos, fundan su propia otra federación, en fin. Entonces tienes hoy tú múltiples otras representaciones de los docentes. El tema es cómo a través de la democracia logras que se reconstruya una representación nacional que canalice esas voces. Claro, pues. Porque si no, la dispersión tampoco ayuda, ¿no? Ahí tenemos una idea que la estamos desarrollando y la hemos anunciado al país. El problema no es eliminar a los docentes, el problema es reconstruir sus voces y reconstruir sus voces en democracia. Queremos desarrollar e instaurar algo que no se hizo en los últimos 11 años. Es poner en funcionamiento el Consejo Nacional de Educación. ¿Qué implica esto? Que en el Consejo Nacional de Educación no puede haber 500 representantes de los profesores, 500 representantes de los estudiantes. Porque si no después dirán, cada grupo querrá una representación. Ni tampoco el ministro o ministra, quien sea, a dedo puede decir tú vienes, tú no. Y además con eso, ¿cómo logramos? Y ahí precisamente viene la magia de la democracia. Y es que partir de la reconstrucción de la representación vía el ejercicio electoral y propuesta, digamos, a las diversas organizaciones de los profesores, esto en un proceso que debemos coordinarlo con el Consejo Nacional Electoral, que se elijan a los representantes para el Consejo Nacional de Educación. Entonces serán todos los profesores. 160,000 profesores tendrán del sector público. Y obviamente yo diría también los privados, que son alrededor de 20,000, más o menos son 200,000 profesores, tendrán que elegir a sus representantes de manera democrática para lograr la representación en el Consejo. A propósito de estos... Entonces, hay 40,000 organizaciones, pero tendremos por voto, en este caso de esos 160 o 200,000, los representantes legítimos. Imagínate, resuelves con un procedimiento democrático esa representación. Entonces, lo que estamos viendo es que ese proceso también tiene que llevar a la multiplicación de propuestas, de acciones y quizás... Y a liderazgos internos. A liderazgos internos. Y efectivamente creemos que puede ser un buen momento donde las propuestas, no solo salariales, sino... Y esto va ligado a lo que te dominaba la construcción de una gran propuesta de mejoramiento integral. Ese es el espacio para que esas voces que sean convocadas por estos procesos electorales y podemos construirlos, se expresen y sean sistematizados. Entonces, podemos tener a través de un movimiento, una renovación a través del debate, la discusión, la información
Incluso de la representación. De la representación. Y las ideas. Que sería inédito, claro. No sé si en el país y en América Latina. En América Latina tampoco encuentro. Hay Claro. otro tipo de estas representaciones. No hay, porque hay los grandes gremios. Exacto. Claro. Que tienen ahí, que no participan en el consejo, sino más bien en lo que ha sido siempre la discusión del salario, ¿no? Claro. Milton, esto te lleva a la salarización. Esto te lleva a un planteamiento adicional. ¿Cómo está el tema presupuestario? El ministro anterior decía que se va porque le disminuyeron el presupuesto. Algunos dicen, revisemos lo que ha hecho y no ha gastado todo lo que tenía. O sea, la ejecución presupuestaria del año anterior no se cumplió. ¿Cómo está? ¿Logras cubrir? ¿Tienes previsto más profesores? ¿El presupuesto como tal? ¿O este es el momento de que esto tenemos y con esto hay que funcionar? Yo creo que es lo último. Ya. Esto tenemos, hay una crisis en el país, tenemos que contar, pero tenemos que garantizar lo fundamental. Que un solo profesor no sea topado por la crisis, Ya. que ninguna escuela en el país se cierre, más bien. Y por esto esta estrategia de juntar a muchos más para ser corresponsables en la educación. Atravesamos un proceso complejo. En realidad estamos y vamos con creatividad a enfrentar esta situación y de la conciencia y de la acción. Frente a esto debemos efectivamente juntos y de una manera transparente ver de dónde estamos para no dejar que decaiga el sistema educativo, sino hacer que este más bien salga adelante entendiendo las circunstancias. Yo creo que aquí el presidente de la República ha sido muy claro en el sentido de decir que en medio de la crisis, al menos los sectores sociales, salud y educación van a ser priorizados. Con eso estamos también partiendo. ¿Cómo sería la priorización? En el diálogo con el presidente, incluso para aceptar el cargo, tienes que haberle planteado y decir, mire, yo tengo, ya está, vamos a reconstruir, vamos a reabrir estas escuelas. ¿Cómo van a funcionar las unidades educativas que están? ¿Han logrado hacer en casi 2 meses una evaluación de eso? Es muy corto el tiempo para hacer una evaluación, es decir, no vamos, sino un mes y un poquito más, porque asumimos el 3 de diciembre y estamos a 15, un mes, 15 días. Y además... habrán cosas que eran muy inmediatas, ¿no? Que hay que miles de cosas inmediatas y más de corte administrativo. Es decir, por poner, nos encontramos con cuestiones altísimamente complicadas, como un juicio de $100 millones, de un litigio entre el Ministerio de Educación y una compañía china por todo el tema de ese fracaso que fue de la construcción de las famosas escuelas siglo XXI. Entonces, entre otros casos que se culminaban los contratos y no había plata para pagar y que hay dificultades. Entonces, más bien el arte y el esfuerzo político en este momento es, ya que hemos experimentado, es no dejarnos absorber por los problemas contingentes, que son muy grandes incluso. El tema fundamental en este momento es, sí, te toca, y nos ha tocado, casi entrar para apagar 1, 2, 3 y un montón de incendios. Si esto continúa, nunca habrá cambio educativo en el país, porque alguna gente con buena voluntad y algún conocimiento que estemos en este momento, no estamos pensando en educación y en cómo, y porque no ha habido tiempo de hacer algunas porque había que apagar estos porque tienes que apagar incendios. Pero entonces ahí esto nos lleva a una cosa. Habría que abrir una especie de amnistía para poner en orden la casa. Porque de esto de las unidades educativas del milenio, bueno, se ha dicho un montón de cosas, ¿no? Lo que costaron, lo que debían costar, si sirven o no, algunas se han caído, no hay seguros, y están también lo de los niños y sus problemas en relación con los profesores.
digamos que entonces ahí hay un montón de problemas. ¿No te tomará un tiempo más bien hacer una especie de vacancia educativa para poner algo en orden? Yo creo que en el camino se puede hacer esto. Lo que sí les he dicho, me he reunido con, justamente para dar el mensaje de cuál está la línea nueva. Sí, y el mensaje básicamente que es un ministerio de puertas abiertas, es de diálogo, vamos a reconstruir la democracia y hay que dar un ejemplo de eso. Pero les he dicho, necesitamos serenidad, necesitamos tranquilidad, necesitamos tener un tiempo efectivamente para ver la dimensión del problema y poder plantear efectivamente soluciones. O sea, ningún cambio se da ni de la noche a la mañana, ni tú te puedes sacar de la manga tal situación. Esa es una irresponsabilidad. Tienes que conocer. De momento, abruptamente hemos conocido determinado tipo de cosas, pero hemos conocido los efectos. Claro. Hay que conocer las causas. Y frente a las causas hay que dar soluciones de corte cultural, unas de corte más de mediano. Por fortuna, veníamos y acumuló una serie de ideas que sabemos para dónde ir, en términos de educación y del equipo estupendo de educadores y también de gestionadores del sistema educativo que me está acompañando. Sí. Pero si no nos dan posibilidad, podemos tranquilamente matar esa posibilidad. Podemos, de hecho, pasar apagando incendios, y ese no es el punto, y somos conscientes precisamente de eso. Plantear una cosa así, decir, a ver, no podemos hacer de completo todo, sino que estas prioridades, reabrir el diálogo, la construcción de este Consejo Nacional de Educación, que si se lo hace a través de elecciones sería inédito. Ya solo ese hecho ya tendría un aporte personal de ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo evaluar el gasto económico y las inversiones? ¿Encargarle exclusivamente a la Contraloría, a la auditoría del Ministerio? Hemos pedido. ¿Cómo vas a plantear eso? Sí, en algunas áreas ya hemos solicitado, otras ya existen algunos informes, por supuesto. Hay que ordenar la casa, y esa es una de las tareas, entre esas, por ejemplo, plantear todo el tema de personal. Siempre, yo creo que con una consigna básica, que es un tema de concepto sobre todo. Somos un país pobre y de lo poco que tenemos debemos aprender a gastar bien. El problema es que tuvimos una fase... estábamos gastando como ricos y endeudándonos. Claro. Y ahora hay que pagar. Fue la fase del nuevo rico, dispendioso, irresponsable, en fin. Y total, hoy estamos pagando esa situación. Muchas veces tenemos una mirada tan corta que no nos fijamos en eso. De momento están saltando una cantidad de problemas por la irresponsabilidad con la que se manejó la economía y el país por un tiempo, donde efectivamente había mayores recursos. Pero recursos que todos los que sabemos algo de historia económica sabíamos que eran recursos temporales, absolutamente temporales, por el modelo económico que tiene el país, ¿no? Primario exportador, y que es el mercado mundial para eso. Se acabó se gastaron, pero creíamos que estábamos en una fase de expansión que no había. Y claro, arrancó el consumismo brutal, en fin, todos nos encandilamos en eso. Y claro, se acabó eso porque cayó el precio del petróleo y vino la debacle. Y efectivamente hoy comenzamos a vivir el chuchaqui de eso. Hoy, Francisco, yo querría decir que seguramente las mejores transformaciones o propuestas que podemos tener en el país o en cualquier lado en la historia surgen precisamente de la conciencia que tenemos dentro de una crisis. Es decir, de ahí podríamos arrancar. Como podríamos hundirnos más, como podría ser la posibilidad de la esperanza de salir. Y para eso es el acuerdo. Pero querría complementar con esto. Sí. Y a propósito del acuerdo, ¿cómo vas a empatar esto que es ya una propuesta con el acuerdo nacional que propone el presidente de la República
tema que por lo menos digamos en el área de la educación, tú lo has venido haciendo desde afuera, claro, y que ha funcionado de alguna manera el seguimiento, ¿no? ¿Cómo plantearlo para que encaje? Por fortuna, yo creo que el gobierno, el presidente de la República y hoy el vicepresidente que está liderando también toda esta situación, el concepto es proponer un gran acuerdo nacional. Seguramente es con varios puntos, pero lo interesante es que uno de esos puntos es el tema de la educación. Entonces, vamos a ir a un gran acuerdo, porque, Francisco, no puede efectivamente suscitarse ningún cambio en cualquier área si no hay acuerdo y no hay compromiso de las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo un ejemplo muy chiquito de la cotidianidad en la educación. Si no hay un diálogo entre el padre de familia y el profesor en la escuela, el chico no va a crecer, no va a ser un buen alumno, en fin. Entonces, es lo mismo. Si no existe un diálogo entre el Estado y la sociedad, por lo tanto, si no se dialoga y no se llega a compromisos, eso es acuerdo, en 2 o 3, 4 o 5 puntos, jamás va a volver, digamos, jamás se va a poder construir un cambio. Lo otro, el modelo autoritario, es que vos desde arriba construyes una idea e impones hacia abajo. Claro, podrá funcionar un tiempo mientras tengas, entre comillas, poder, pero te vas y lo que hiciste se disuelve. Es lo que está pasando en este momento. La única manera de sostener políticas en el tiempo es que sean consensuadas. Y por eso es importante el acuerdo. Por eso es importante un acuerdo general, porque no es posible un cambio en educación si no tenemos más recursos, por ejemplo. Si no se da un cambio en la economía. ¿Cómo cambias además de eso? Por ejemplo, podemos tener menos deserción escolar en la medida en que los papás tengan empleo. Entonces, para plantear la interrelación en la práctica. Y para eso necesitas cruzar varios elementos en un acuerdo común. Rousseau, un nuevo contrato social, ¿no? Es decir, y esa es la idea hacia donde... ¿Y ese contrato social se puede ampliar a otras áreas? Yo creo que así sí. Tanto como tú dices, debería hacerse impulsar la educación, sí, pero en un acuerdo nacional donde todos los actores puedan estar. En educación yo creo que es el área más fácil, porque el tema de la educación es el área más amable, donde mucha gente tiene la posibilidad de sentarse a hablar y a comprometerse. Entonces eso es bien interesante. En otras áreas pueda que sea más conflictivo, pero yo creo que si hay un pacto, una idea de acuerdo por el seguro social, la gente también concurrirá a eso. Porque además es indispensable para la vida del país. No quisiera perder el tema de cómo evaluar y cómo salvar lo que se ha invertido también, porque de alguna manera ya nos costó plata. Claro. Estas unidades educativas que se caen y en algunas donde no hay alumnos, ¿qué vas a hacer? Van a tener que, con un proyecto que ya lo estamos diseñando de implementación de la nueva escuela, van a funcionalizarse, es decir, esos grandes, que no son muchos tampoco, son 100, un poquito más, al menos las que se denominaban escuelas del milenio. ¿Son 68, dicen? No. ¿O más de 100? Un poquito más de 100. Por esto digo, no es que sean muchas tampoco, porque se magnificó por el estado de propaganda, ¿no? Tienen que ser reutilizadas bajo diferentes líneas, sea en la propia dinámica, la práctica y la construcción de redes que se generar para poder trabajar con las escuelas pequeñas. Y obviamente, un tema muy importante es el tema de cómo impulsar. Seguramente los establecimientos en algunas zonas de reutilizados en esa dimensión. Pero estamos hablando de infraestructura, ¿no? De una vez, claro, entre la infraestructura y esto. Recordarás, por decirte algo, el Colegio Dillon. Generaba contadores, que tenía una especialidad, que mucha gente llegaba hacia allá. Desvalorizaron la parte técnica. Te diría este colegio aquí en Quito, los colegios de agricultura, el de agronomía, solíamos decir nosotros,
¿Cómo retomar eso para que sea una, digamos, que no todo el mundo esté pensando en la universidad, pero que no desvalorice esta que es una carrera que ayuda además a la construcción de sociedades democráticas? Uno de los recuerdos que estábamos acá antes, una de las tareas fundamentales es cambiar en la demanda, en la imagen de la gente, lo que lamentablemente ha sido la organización de la educación técnica en el país, porque se la ve como de segunda, de tercera. Ahora, necesitabas, claro, carretilla de documentos y los PhD servían para todo. Y nadie más hacía sociedad. Claro, porque la idea que se implantó en esos perversos años fue de que para realizarte tú en la vida necesitabas ser e ingresar a la universidad y ni siquiera un PhD en una universidad cualquiera. Las denominadas mejores universidades del mundo, ¿no? Entonces la Universidad Ecuatoriana también quedaba desvalorizada. Claro, no solo que se desvalorizó, sino que ya el título primario casi no sirve para nada. Antes decían que ser bachiller era una cosa importante. Pasó a la universidad y ahora resulta que ni la universidad es lo suficientemente importante para hacer sociedad. Claro. Y en esta idea, nuevamente es tener un pensamiento sistémico y por eso estamos hablando también con el CENESID y por fortuna somos amigos de largos años también y has debatido con Adrián Bonilla, varias cosas, ¿no? Claro. Entonces se está construyendo y vamos a la construcción de un proyecto integral, por ejemplo, que en el tema técnico, tanto desde el colegio y luego en la transición y en la propuesta de lo que sea la formación de las instituciones de educación superior, brindemos una gama de múltiple de opciones y posibilidades para que los chicos puedan insertarse en esas opciones. Entonces, esto va a implicar un mejor y más profundo conocimiento de las necesidades de la realidad nacional, cuestión que surge del mejor conocimiento y, en este caso, propuestas desde lo local. Por eso lo local es importante. Hoy, los alcaldes deberían estar discutiendo cómo participar en esto. Cómo, por supuesto, si yo quiero desarrollar a mi ciudad, el concepto de desarrollo no puede desligarse, porque sería una irresponsabilidad, de qué tipo de oferta educativa yo tengo para mi ciudad. Y justamente del concepto de desarrollo tendría necesariamente que surgir todas estas iniciativas, pues. O sea, entonces no es un tema, nuevamente, de que tengamos 2 o 3 genios en el Ministerio de Educación que construyan una propuesta de lo técnico, aliados con el CENESID, sino que surja de la propia sociedad sus demandas. Entonces, ¿cómo hacer precisamente que tú y estos días... Que se participe, cómo promocionar la idea? Claro, el debate, parte del debate para los gobiernos locales es qué tipo de educación van a plantear. Ahora, todo el mundo te dirá, no, es que ya no depende de los municipios, no. A la larga, lamentablemente ese modelo, estamos anunciando que no va más. Que no va más. Que tendremos que hacer 3, 4 modificaciones legales, incluso en la propia Constitución, también. Pero el hecho es que en la realidad, definitivamente, los municipios, los nuevos alcaldes, los prefectos tienen que integrarse al proyecto, claro. Con una organización desde el ministerio. Yo creo o plantearles que ellos, a través de un modelo local, puedan integrarse al ministerio. Yo creo que debe irse a una construcción de un modelo local en diálogo con el ministerio. De tal suerte de que, por eso, tendrá que surgir... Pues en esta campaña eso va a ser... En Guamote yo necesito tal cosa, en Yunchi tal otra, en Riobamba, en Guayaquil, en El Oro. Hablo, por ejemplo, de lo que significa educación técnica. Entonces, para esto se necesita una dinámica y una política y una energía que obviamente venga desde el Estado, en este caso del Ministerio de Educación, que digan, por supuesto, este es el momento de hablar, de organizarnos, construyamos las propuestas en general de lo local, del tipo de educación que deba tener, no solo de la educación técnica, sino de la educación en general. Y hagamos la educación como factor importante, un concepto.
la pertinencia. Y eso solo se da sí. en el conocimiento y que surja desde lo local. Esa persona de eso. Ya. Y obviamente la pertinencia no solamente es local, sino lo global. Entonces, ¿Cómo entablar y ensamblar, digamos, esto, de esta visión de la unidad educativa, sí, pero cómo trabajar? Por ejemplo, que de una escuela puedan acceder al colegio de inmediato, que no sea que lleguen ahí los 12 años, no sé si volvemos a tener los 6 de primaria y 6 de secundaria, o ¿cómo estás pensando en esa parte? Porque fue una novelería total y que la gente no termina de entender ahora, ¿no? uno de los desafíos es dotar al sistema de conexiones, ¿no? Porque como tú bien señalas, hay una distancia en lo que es educación inicial con educación básica, de la educación básica con bachillerato y el peor divorcio entre bachillerato y universidad. Claro. Yo creo que ahí hay que hablar y diseñar precisamente una estrategia de conexión. Y esto se tendrá que desarrollar con el tiempo, pero con una firmeza que establezca una decisión política de dotarle de integralidad al sistema, ¿no? Sé que anteriormente se hicieron esfuerzos, es muy complejo, cada cual lamentablemente termina defendiendo su espacio Y ahí ahí se queda. Por eso es de alguna manera el desatar fuerzas que permitan técnicamente ya desarrollar este tipo de propuestas que efectivamente interconecten, ¿no? Y que hagan que fluya un sistema y que le ayude precisamente al estudiante, además en un marco de alto nivel de movilidad, también que es una cosa que y ahí pasaríamos, ¿no? A la organización de los estudiantes también. ¿Sí? ¿Vas a impulsar eso? Por supuesto. Que los estudiantes tengan que una representación igual. Y el modelo esperamos que sea el mismo. Ya. Y no solo los estudiantes. Deberían organizarse los padres de familia también. La ley. Las voces eran claro, importantes. Sí, exactamente. El Comité Central de Padres de Familia tenía un rol que jugar. Así incluso a veces económico ayudaban a pintar. Les dijeron no, eso le va a dar al Estado. Y entonces dejaron de participar también en el Estado de la escuela, del colegio. Así es. El concepto es corresponsabilidad. Todos. Y participación efectiva. No solamente de boca para afuera o de labios para afuera. Y yo creo que es un gran desafío para el país también. Y de cómo en una sociedad, y eso es una lucha, de una sociedad que no participa, que se ha acomodado, que éramos más o menos así también. ¿No? Que quiere que todo lo resuelva y que exige además. Exactamente, súper paternalista, ¿no? Y el papá ha estado siempre haciendo las cosas. Eso tenemos que intentar superar. Y evidentemente yo creo que por eso es interesante lo de las zonas rurales. Ellos vienen de una experiencia de participación. La minga. Por eso decíamos, muchas de esas escuelas fueron construidas con su esfuerzo, con los ladrillos ahí puestos, con su energía, con su vitalidad. Pero esto hay que dotarle de esa experiencia a toda la sociedad. Porque como tú bien dices... Esa es la parte comunitaria. A veces piensan que lo comunitario es el discurso y no el accionar. Esa gente nos tiene que enseñar cómo es la comunidad. Entonces, esa nueva escuela que estamos pensando está construida o debería ser construida de rehabilitar esas energías que sí tiene el pueblo ecuatoriano. Está más concentrada seguramente en nuestros pueblos originarios, pero que circula activas estén en los barrios, que estén la gente, estén nosotros, si nos convocan nosotros hacemos cosas. ¿Qué es la minga? Es la construcción colectiva de algo, donde cada cual pone lo que puede y tiene. Entonces, eso hay que activar. Pero el problema es que nos acostumbraron a algo que también está desde hace mucho tiempo, el paternalismo, ¿no? Es decir, y el paternalismo es pasividad. Es la inmovilidad que necesitan. Inmovilidad. Inmoviliza a la gente porque necesitan que solo les escuchen a ellos. Y eso yo creo que es un tema no solo de educación, es un tema de muchas energías. En esto deberían, por ejemplo, involucrarse los propios políticos, ¿no?
accionar más, pues. Y les va a dar réditos incluso políticos. Claro. Entonces, como tú puedes esto no es hay un esquema, no es un invento mío, está en nuestra experiencia histórica. Lo que estamos intentando canalizar situaciones, conceptos de energía, posibilidades que estén en la propia sociedad. No en toda la sociedad. Pero que hay que potencializar. Milton, el presupuesto que tienes, ¿cuánto se gasta en salarios y cuánto tienes para inversión? Eso has logrado, tú ya nos has dicho, este es un país pobre, vamos a trabajar con lo que hay, pero lo que hay te va a permitir esta que es una idea que yo digo que hay que impulsarla, que va a ser en el diálogo. Somos muy sensatos. Bueno, la gran parte es lo que denominan, tú dices, gastos corrientes, pero son salarios. Es decir, tú tienes una masa salarial de más o menos 160,000 personas, son los dos, más unos 10, 15,000 administrativos. Entonces, gran parte es en esto. Lo de inversión obviamente es mucho más bajo. Tienes que jugar con esta situación, pero me parece que al menos en educación los salarios pero de todas maneras, si no digas que es gasto, si es un requerimiento permanente. Esa es una inversión permanente. Más o menos, sin esto no funciona. Claro, exacto. Sin esto no funciona. Contratos, te dejaron ampliando estos contratos a veces, o se infló demasiado incluso la información. Ciertamente. De hecho, muchos de estos denominados contratos ocasionales, estos días ha habido una dificultad que no se entiende el concepto en la gente, que no son derechos adquiridos, tienen un principio y un fin. Gran parte de estos, efectivamente, esta gente interesante, súper necesaria, porque son técnicos de una serie de áreas, pero sin duda hay de los otros. Claro, y eso es complejo también, ¿no? Entonces, ese tipo de racionalización es un proceso. Tendrá que hacerse durante va a durar al menos este año estamos dispuestos ya iniciamos en realidad. Va a continuar nuevamente bajo dos conceptos: la eficiencia y obviamente la protección de la persona y de sus derechos, y en fin, es decir, no es atropellando a nadie, y es la legalidad y la justicia, por supuesto, como ámbitos centrales de racionalización. No es una hecha ni salvajemente, porque no tenemos esos conceptos. Se nos fue el tiempo, pero quedan algunas ideas. Milton, ¿vale la pena el sacrificio de dejar la cátedra, de dejar la investigación y correrse el riesgo para estar en la mira, ni siquiera en la palestra, en la mira, para que algunos incluso digan, bueno, ahora ya les toca, no están ahí? Claro, yo no les he respondido, ahora que me preguntas, hay que tener las condiciones para eso, y estamos condiciones para que las ideas que hemos tenido puedan darse. Tienen que ayudarnos. Si no nos ayudan, pues ningún proyecto es viable, ningún proyecto. Y justamente nuestro mensaje finalmente es, no nos ayuden por ayudarnos a nosotros. Claro. O sea, más bien colaboremos. Hagamos un acuerdo con el país. Hagamos un acuerdo por el país. Nosotros somos un instrumento, y si porque sí es para mí, sí es un sacrificio. Es decir, fuera de micrófonos señalaba que la actividad fundamental mía, luego incluso de salir de la gestión, es lo que ya estaba haciendo, que es la cátedra, que es una realización plena para mí, y sobre todo combinada con la investigación, la investigación en historia de la educación. Es una forma de aportar que ha sido, estos 10 años fue una de las que ayudó a sostener a los medios desde la reflexión. Esto se perdió. Así es, y que por fortuna tuve la posibilidad, en medio del cierre de espacios, de hacerlo público a través de muchas investigaciones mías y de otros colegas, hicieron públicas a través de la columna en El Comercio, ¿no? Entonces salían novedades escritas
Y la gente se sumaba. En 2.800 caracteres, pero era eso, era un conocimiento acumulado mía y obviamente de una gran cantidad de gente que se expresaba por ahí. Yo diría, ¿qué sería un anuncio especial para el 2019? Ya la reapertura, el ministro de Educación, ¿qué nos ofrece como un anuncio especial? El 2019 del diálogo va a producir ¿qué? Va a producir yo diría, los primeros cimientos de una gran, esperamos, reforma educativa. Otro de esos cimientos que no hemos podido hablar en este momento es, y pretendemos ir hacia la construcción de una nueva propuesta de evaluación educativa en el país, que es sustantivo. He hablado de 3, 9 escuelas, empezando por los sectores más pobres, las escuelas rurales sobre todo. 2, el tema docente priorizado hacia una política integral y la evaluación educativa bajo conceptos para encontrarnos de una educación cuántos integral. se aprendieron a leer, cuántos suman, o sea, eso también. Y que no sea esa evaluación punitiva que te bota un montón de gente fuera y sin posibilidades de acceso a la universidad, en fin, sino que sea una evaluación para crecer, una evaluación para irnos adelante. Milton, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha estado con nosotros el señor ministro de Educación. Ustedes ven, ha sido un diálogo además que nos permite relanzar el proyecto de Democracia TV. Algunos ruidos, algunas cosas de congelamiento de imágenes van a encontrar. Es el primer programa y como es amigo de la casa, el ministro de Educación nos ha permitido reiniciar con él este espacio de diálogos. Muchísimas gracias y entonces quedan pendientes tres temas adicionales que va a ser el eje, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos encontrando el día viernes. Muchas gracias.